Nunca imaginé que un simple tono de notificación pudiera cambiar mi vida. Era una noche común, silenciosa, en la que preparaba la cena mientras él se duchaba. Su móvil, olvidado encima de la mesa del salón, vibró con insistencia. No suelo revisar sus pertenencias, o al menos, no solía hacerlo. Pero había algo diferente en aquella vibración, como si el aparato estuviera gritándome. Me acerqué despacio, el corazón ya latiendo más rápido de lo normal. La pantalla iluminada revelaba una vista previa del mensaje recibido, solo el inicio de una frase y un nombre que, en el instante en que leí, hizo que mis manos temblaran, mis ojos ardieran y mi respiración fallara. No era el nombre de una compañera de trabajo, ni de un amigo distante. Era alguien muy cercano, demasiado cercano, tan íntimo de nuestra vida, que jamás me habría atrevido a imaginarla en ese papel. El impacto fue como una puñalada invisible, cortando de dentro hacia afuera. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero no solté el móvil. Necesitaba leer, necesitaba ver hasta dónde llegaba aquel abismo que se formaba ante mí. El mensaje comenzaba con palabras dulces, íntimas, de quien habla sin miedo, sin esconder. Era la prueba de que la traición no era una suposición, era un hecho evidente allí, ante mis ojos. No grité, no lloré. Solo respiré profundo y guardé aquel momento en la memoria, porque sabía que a partir de allí, mi vida nunca volvería a ser la misma. No era solo el dolor del descubrimiento, era la furia de percibir que estaba siendo engañada dentro de mi propia casa. Y antes de continuar esta historia, quiero pedirte algo. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encantará saber hasta dónde llegará esta historia. Volví a la cocina como si nada hubiera pasado, removiendo la olla, escuchando el agua hervir, intentando esconder la tormenta dentro de mí. Él salió de la ducha, me saludó con un beso frío y automático, sin imaginar que yo ya había visto el mensaje que lo condenaba. Su máscara aún estaba intacta, pero en mi mente ya se había caído. Mientras la cena transcurría en silencio, el sonido del reloj de pared se volvió ensordecedor. El tic-tac parecía marcar no solo el tiempo, sino el fin de un ciclo. Con cada segundo, recordaba el nombre impreso en la pantalla del móvil, un nombre que nunca más tendría el mismo significado para mí. El plato de comida frente a mí perdió el sabor, el vaso de agua parecía amargo. Ya no podía escuchar sus palabras, porque mi cabeza estaba demasiado llena con aquel detalle que lo cambiaba todo. Allí, en la mesa, me di cuenta de que había cruzado una línea invisible. Ya no era la esposa distraída que creía en excusas de reuniones tardías o retrasos en el trabajo. Me había convertido en la mujer que conocía el secreto, y el secreto, como una llama encendida, comenzaba a consumir todo a su alrededor. No sabía aún qué haría, pero tenía certeza de una cosa: no iba a callarme. Aquella noche, cuando finalmente me acosté a su lado, percibí que el silencio de la casa tenía un peso diferente. No era solo el silencio de la madrugada, sino el silencio cargado de verdades escondidas. La habitación, que tantas veces fue testigo de confidencias y risas, parecía ahora un escenario sombrío, donde cada objeto guardaba recuerdos que ya no me pertenecían. El reloj de mesa, con su manecilla luminosa marcando las horas, emitía un tic-tac rítmico, insistente, que parecía burlarse de mi insomnio. Miré hacia la mesita de noche y vi la foto de nuestro aniversario de boda, donde aún sonreíamos como si nada pudiera perturbarnos. Aquella imagen ahora parecía una mentira enmarcada, un recuerdo de un tiempo que ya no existía. Sobre el tocador reposaba el frasco del perfume que él siempre usó. Solo que, aquella noche, el olor que venía de su piel era otro, más dulce, más intenso, más femenino. Cerré los ojos, y la fragancia me devolvió a la pantalla iluminada del móvil, al nombre que jamás habría imaginado encontrar en aquella conversación. El perfume se mezclaba con el recuerdo del mensaje, y me vi atrapada en un laberinto de sensaciones contradictorias: amor, odio, nostalgia, repulsión. En los días que siguieron, la rutina de nuestra casa se convirtió en un teatro mal ensayado. Él se despertaba, se vestía, tomaba café, comentaba trivialidades, pero yo ya no escuchaba las palabras. Observaba los gestos, las miradas esquivas, los silencios prolongados. Cada movimiento parecía calculado para esconder algo, pero para mí todo ya estaba revelado. La mesa del desayuno, antes lugar de conversaciones sobre planes y sueños, se transformó en territorio neutral,
Solo el sonido de las tazas y cubiertos rompía el vacío. Él leía el periódico, pero se notaba que no absorbía ni una línea. Yo fingía masticar, pero el sabor de los alimentos había desaparecido. El collar que me dio en el último aniversario permanecía guardado en la cajita de terciopelo azul, intacto, como si fuera un regalo de otra vida. Lo miraba y pensaba, ¿cuántas promesas caben dentro de un objeto tan pequeño? ¿Y cuántas de ellas se rompen sin dejar rastro? Lo más doloroso era percibir que yo ya no existía para él dentro de aquella casa. Podía estar a su lado, pero era como una sombra, un fantasma que se movía silenciosamente por los pasillos. Él no me veía, no me escuchaba, no me sentía. La distancia emocional se había vuelto un abismo infranqueable. Y sin embargo, el nombre de aquel mensaje permanecía como una herida abierta en mi mente. Un nombre que sonaba alto incluso en el silencio, que se repetía en mis pensamientos como una maldición. Cada vez que lo recordaba, mi respiración se aceleraba, mis manos temblaban. Era un recordatorio constante de que la traición no era solo una posibilidad, era una realidad, y el traidor dormía a pocos centímetros de mí. Así, entre perfumes, relojes y silencios, comencé a transformarme. Ya no era solo la mujer engañada, me convertía, poco a poco, en la mujer que planeaba. El mensaje que había leído ya sería suficiente para arrancarme cualquier suelo. Pero la vida, cruel y precisa, parecía querer entregarme más señales, como si quisiera que no tuviera dudas de que la verdad estaba ante mis ojos. 2 días después, mientras él se duchaba, escuché el sonido característico de una notificación. El móvil, nuevamente olvidado sobre la mesa del salón, vibraba de forma insistente. Esta vez, no dudé. Tomé el aparato con manos firmes, como quien sostiene una prueba de un crimen, y deslicé la pantalla. La conversación estaba abierta. Y allí estaba. El nombre que me había hecho temblar la primera vez se repetía ahora acompañado de palabras íntimas, frases cortas, directas, que no dejaban margen para interpretación. Extraño nuestro último encuentro. El jueves, a la misma hora de siempre, nadie va a sospechar. La sangre se heló en mis venas. No era solo una sospecha, no era solo imaginación. Era la confirmación cruda de que mi marido tenía una vida doble, alimentada por encuentros programados y secretos mal escondidos. Cerré los ojos por un instante y respiré profundo, intentando calmar el corazón que latía como si quisiera escapar del pecho. Cuando los abrí nuevamente, percibí que había más detalles de los que podría haber soportado. Entre los mensajes, un comprobante adjunto de una reserva de hotel en una ciudad cercana. El recibo mostraba fecha, hora y valor. Era imposible negar. Una nueva revelación dentro de los mensajes. Además de las palabras de deseo, había un detalle práctico, casi burocrático. Ella pedía que él llevara los documentos firmados, algo que parecía no tener nada que ver con la pasión. Esto encendió en mí una llama de desconfianza aún mayor. No era solo traición emocional. Había un interés más allá. La cena aquella noche fue un espectáculo grotesco de disimulo. Él me preguntó sobre mi día, comentó sobre el trabajo, sonrió con una naturalidad ensayada, y yo, con la misma máscara fría, respondí en tono calmado, fingiendo no saber nada, pero por dentro, cada palabra que decía sonaba como un insulto, porque ahora conocía el contenido real de los mensajes que intercambiaba a escondidas. En la madrugada, mientras él dormía profundamente a mi lado, me levanté silenciosamente y fui a la cocina. Me senté a la mesa, abrí mi cuaderno de notas y escribí cada detalle, la fecha del recibo, el contenido de los mensajes, el nombre que aparecía en el móvil, el horario de las notificaciones. Necesitaba organizar las pruebas, porque con cada nuevo indicio mi mente se volvía más aguda, más preparada para el confrontamiento inevitable. El ambiente de la casa, antes solo frío, ahora parecía conspirar contra él. El sonido del reloj era un recordatorio constante. El perfume impregnado en su ropa denunciaba encuentros secretos, y hasta los cubiertos en la mesa parecían sonar como pequeñas acusaciones metálicas. Ya no lo miraba como esposo, lo miraba como una investigadora mira al principal sospechoso de un caso. Cada gesto suyo era analizado, cada palabra, cada ausencia, y con cada detalle, la certeza crecía. No había vuelta atrás. El mensaje había sido solo la apertura de la herida. El recibo y el pedido de documentos eran la sal arrojada sobre ella. Y yo sabía, con la claridad de quien se prepara para una guerra,
que aquello era solo el comienzo de una revelación mucho mayor. Después de encontrar aquellos mensajes y el recibo, ya no podía vivir en la misma casa, sin sentir que cada rincón escondía secretos. La sospecha se convirtió en una necesidad casi enfermiza de escudriñar, de buscar, de arrancar del silencio las pruebas que aún me faltaban. No quería solo una intuición, quería certezas, una colección de evidencias que desmontara cualquier excusa que él pudiera inventar. Comencé por el coche, porque sabía que era allí donde pasaba horas en el tráfico o en reuniones fuera de la ciudad. Esperé una mañana en que salió más temprano y, con la llave de repuesto en mano, abrí la puerta como quien invade una caja fuerte. El olor fue la primera denuncia. No era el aroma familiar de cigarrillo suave y desinfectante barato de lavado rápido. Era dulce, intenso, inconfundiblemente femenino. En la guantera, encontré una cajita de cerillas de un restaurante al que nunca fuimos juntos. Dentro de ella había un pequeño papel doblado con un número de teléfono y la palabra «Avísame», escrita a mano. Fotografié y devolví al mismo lugar, como si nunca hubiera sido tocado. Entre los asientos, presionado contra la alfombrilla, había una servilleta con restos de lápiz labial, del mismo color rosado que ya había notado en una de sus camisas. Mi corazón se aceleró. Cada objeto parecía susurrar la confirmación de aquello que ya sabía. En el asiento trasero, debajo de la alfombrilla, encontré un frasco casi vacío de perfume. No era mío, no era suyo, era de ella. El olor era idéntico al que había sentido en su piel, y aquello me hizo apretar los dientes hasta doler. Tomé fotos, anoté todo, y devolví el frasco al lugar exacto. No podía darle la oportunidad de percibir que estaba siendo descubierto. De vuelta a casa, continué mi cacería. Abrí cajones, removí carpetas, examiné los rincones más improbables. En el cajón de calcetines, encontré un recibo arrugado de un hotel barato en la ciudad vecina, con la fecha coincidiendo exactamente con uno de los días en que dijo estar en viaje de negocios. Junto al recibo, había un envoltorio desechado de preservativo. Respiré profundo, tomé una foto y guardé de vuelta. No quería que sospechara nada. En el escritorio, al abrir su portátil, el historial de navegación denunciaba reservas en restaurantes caros y búsquedas de suites de hoteles en ciudades cercanas. Copié los enlaces, anoté horarios, guardé páginas. Mi mente ya no era solo de esposa herida, era de investigadora meticulosa que planeaba cada paso con frialdad. La prueba más cruel vino cuando encontré, dentro de su chaqueta, un sobre con recibos de transferencias bancarias, pequeñas cantidades enviadas a una cuenta desconocida, pero lo suficientemente frecuentes para levantar sospechas. Al lado, una nota escrita a mano. No te olvides de los papeles. Jueves, en la suite. Allí, percibí que la traición no era solo emocional o carnal. Había algo más. Movimientos financieros. Documentos que aún no comprendía totalmente, pero que sonaban peligrosos. Por la noche, mientras me preguntaba cosas banales, como si el mundo fuera normal, yo sonreía y respondía mecánicamente. Pero dentro de mí, ya había decidido, no dejaría pasar nada más. Estaba construyendo un dossier. Cada foto, cada recibo, cada objeto se convertía en munición para el confrontamiento inevitable. No había vuelta atrás. Tenía en mis manos pruebas suficientes para derribar su máscara, pero quería más. Quería ver con mis propios ojos, aunque fuera a través de alguien de confianza, aquello que intentaba esconder. Era hora de llamar a un aliado. Ya tenía tantas pruebas que podría llenar una carpeta entera, pero aún faltaba lo que ningún recibo u objeto podría darme: la imagen viva, la escena real, la confirmación externa que no dejara espacio para excusas. Necesitaba ver, o al menos tener a alguien que viera por mí, aquello que tanto escondía. Fue entonces cuando decidí buscar un detective privado. No quería involucrar a amigos ni familiares. No quería miradas de lástima o consejos apresurados. Quería profesionalismo, alguien que transformara mi dolor en documentos, fotos, grabaciones. Llamé a un contacto indicado por una conocida distante. La voz del hombre era seca, directa, casi sin emoción. Concertamos un encuentro en un café discreto de la ciudad vecina. Sentada frente a él, sentí mis manos sudar. Conté todo: el mensaje con aquel nombre que me hizo temblar, los recibos de hotel, el perfume, las notas escondidas. Él me escuchó en silencio, anotando solo lo esencial.
Cuando terminé, levantó los ojos y dijo: «No quieres solo pruebas para el divorcio. Quieres que él nunca más pueda negar». Yo solo asentí, tragando en seco. El acuerdo fue simple. Seguiría a mi marido durante algunos días, registraría sus movimientos, me enviaría informes y pruebas. Nada de confrontaciones, solo observación. Pagué por adelantado, como quien compra no un servicio, sino un pedazo de paz. Los primeros días fueron una mezcla de ansiedad y tormento. Seguía mi rutina normalmente. Me despertaba temprano, cuidaba la casa, iba al trabajo, pero cada vibración del móvil me hacía estremecer, con la esperanza de que fuera una actualización del detective. Y entonces, en una tarde lluviosa, el informe llegó. Abrí los archivos con manos temblorosas. Eran fotos. Allí estaba él, mi marido, en el estacionamiento de un restaurante que nunca visitamos juntos. Llevaba la misma chaqueta que usaba cuando decía quedarse hasta tarde en la oficina. A su lado, la mujer cuyo nombre apareció en el mensaje, riendo, tocándole el brazo, como si fueran una pareja legítima. Otra foto. Los dos entrando en un hotel simple, pero discreto. Él abría la puerta del coche para ella, como un caballero dedicado. Otra más. Una copa de vino siendo levantada, su rostro reflejando la llama de una vela encendida sobre la mesa. Y finalmente, un video corto. Los dos caminando de la mano, despreocupados, como si no tuvieran nada que esconder. Mi corazón se aceleró. No era solo una traición. Era una relación construida, cultivada, alimentada ante mis ojos sin que yo lo supiera. En el informe, el detective añadió algo que me heló. Un audio captado a distancia, donde se oía a mi marido mencionar los papeles y su firma. No eran solo encuentros amorosos. Había algo de interés financiero siendo negociado. Pasé toda la noche escuchando aquel audio repetidas veces, intentando descifrar cada palabra. La amante reía, respondía con frases cortas, y él prometía que pronto todo estaría resuelto. ¿Resuelto qué? ¿Mi matrimonio? ¿El patrimonio de mi familia? ¿Mi vida entera? Al día siguiente, me encontré nuevamente con el detective. Me entregó un dossier organizado, fotos fechadas, videos cortos, anotaciones de horarios, registros de lugares. Todo impecable. Hojeé las páginas y sentí como si cada prueba fuera un golpe de martillo en un ataúd que él mismo había construido. Allí, me di cuenta de que ya no era cuestión de duda, era cuestión de tiempo. Tenía la confirmación que necesitaba, y junto con ella, el dolor que nunca imaginé sentir. Mi marido no solo me traicionaba, me disminuía, me engañaba y además tramaba algo mayor a mis espaldas. El siguiente paso ya no sería buscar pruebas, ya las tenía. El siguiente paso sería planear cómo él probaría su propio veneno. Las fotos ya eran crueles, pero nada me preparó para el peso de las palabras que escuché en el audio grabado por el detective. Me llamó a un lado, con la carpeta de informes abierta, y colocó los auriculares sobre la mesa. «Escucha», dijo, y se fue, dejándome sola con la verdad. La grabación comenzó con risas ahogadas, copas tintineando en un restaurante. Luego, la voz de él, mi marido, sonó clara, firme, casi fría. En cuanto ella firme los papeles de renovación de la panadería, el resto será fácil. El inmueble puede pasar a nombre de la empresa y lo dividimos en silencio. Mi estómago se revolvió. No bastaba con traicionarme en el corazón y en el cuerpo. Estaba planeando arrancarme también lo que construimos con sudor, cada madrugada en la panadería, cada hornada de pan que sustentó a nuestra familia. La voz de ella, suave y cínica, completó. «¿Y la casa? Prometiste que resolverías eso también». Él respondió sin dudar. «Cuando llegue el divorcio parecerá natural. Ella no tendrá tiempo de reaccionar». Las palabras fueron como golpes. No era solo un romance escondido, era un proyecto de destrucción, una conspiración contra mí, contra mi hogar, contra la memoria de mi padre que comenzó aquel negocio con sus propias manos callosas. Más adelante en el audio, escuché algo aún más astuto. Él decía: «El hijo no entenderá nada. Se pondrá de mi lado, no del de ella». La risa de la amante resonó, y sentí mis manos temblar de tanta furia. A partir de aquel momento, no se trataba solo de venganza emocional, se trataba de supervivencia. No podía permitir que pusiera las manos en la panadería, en el inmueble, en el legado de mi familia. Corrí a buscar mis documentos, revolví cajones, carpetas antiguas.
Busqué contratos, escrituras. Descubrí movimientos extraños. Una firma diferente en un recibo. Un poder notarial registrado sin mi conocimiento. Detalles que, antes, habría ignorado, pero que ahora encajaban en el rompecabezas. Llamé a mi abogada y le conté todo. Fue clara. Necesitas anticiparte. Registrar todas las pruebas en notaría, bloquear cualquier intento de transferencia, poner en acta notarial el contenido de esos audios. Fue lo que hice. Pasé días reuniendo cada trozo de papel, cada recibo, cada grabación, cada captura de pantalla. Transformé mi dolor en un arsenal, pero no era solo la abogada quien me ayudaba. Mi propia furia me guiaba. Comencé a pensar en cómo devolver con la misma moneda, en cómo exponer no solo la infidelidad, sino el golpe financiero. Quería que toda la ciudad supiera que aquel hombre no era solo un traidor en la cama, sino también un ladrón de confianza, listo para arrancar el pan de la boca de quien creía en él. En una madrugada, mientras revisaba los audios, percibí un detalle escondido. Al fondo, en una de las grabaciones, había el sonido de un motor de coche seguido de una bocina que conocía bien, la de un vecino nuestro. Esto significaba que, incluso sin querer, alguien del vecindario había sido testigo indirecto del encuentro, y esa persona podría confirmar, si fuera necesario, que ellos estaban donde decían no estar. El castillo de arena que mi marido construía estaba a punto de derrumbarse, y yo, con cada prueba en mano, me preparaba para empujar la primera pieza del dominó. El amor que un día sentí se había transformado en una fuerza sombría y determinada. Ya no lloraba, planeaba. Y el siguiente paso sería elegir la forma correcta de exponer no solo la traición íntima, sino el crimen silencioso que tramaba contra todo lo que yo era. La rabia me despertaba como un reloj roto, siempre en el mismo instante, siempre con la misma intensidad. No quería sangre, no quería violencia. Quería algo que los dejara sin máscara, que transformara la mentira en prueba y la vergüenza en consecuencia pública. Quería justicia, y no un espectáculo sórdido. Fue en ese lugar exacto donde nació mi plan, frío, calculado e irresistiblemente claro. Primer paso, legalidad. Conversé largamente con mi abogada y dejé todo explicado en los mínimos detalles. Nada de acciones impulsivas o venganzas creativas que pudieran ponerme del otro lado de la ley. Ella me orientó a consolidar todas las pruebas, audios, capturas de pantalla, fotos, recibos, en un archivo formal, registrar todo en acta notarial y asegurar que cualquier exposición pública estuviera respaldada por documentos y por la orientación de un profesional. La seguridad jurídica me dio el valor práctico que necesitaba. Podría exponer la verdad sin quemarme con acusaciones de difamación. Mientras tanto, enmarqué mi furia en logística. Con la ayuda del detective, tracé la rutina de ellos, lugares preferidos, días de encuentro, horarios en que bajaban la guardia. El patrón era previsible, siempre algo que un corazón enamorado cree que esconde, pero que la vida práctica suele rendir en repeticiones. Cada encuentro confirmado era una pieza más en el rompecabezas. Nuevo descubrimiento. El detective me trajo una foto en la que, al fondo, aparecía la fachada de un despacho de contabilidad. Esto confirmó que los documentos mencionados en los mensajes no eran meras formalidades. Había gente involucrada y cómplices que podrían combinar fechas y firmas. La dimensión del golpe crecía. Planeé, entonces, la exposición pública, pero con cabeza. En vez de humillar por humillar, elegí un escenario legítimo, la feria del pueblo, un sábado por la mañana, donde había movimiento, testigos naturales, y nadie podría alegar un montaje privado. Pedí al detective que preparara un dossier impreso en paneles simples y claros, fotos con leyendas, transcripciones de audios, recibos y una línea de tiempo. Nada sensacionalista, solo hechos, organizados para que cualquier persona leyera y entendiera. Mi intención era que la verdad hablara por sí misma. Paralelamente, notifiqué a las autoridades y registré parte de las pruebas en notaría. Avisé a mi abogada que habría una acción formal si mi marido realizaba cualquier intento de transferencia patrimonial. Puse una alarma jurídica en los movimientos bancarios de la empresa familiar y solicité al contador auditorías de emergencia. Todo esto sin alarde, para no alertar a los conspiradores.
Defender el patrimonio sería tan importante como exponer la traición. Una llamada del contador reveló que, en la última semana, se había iniciado una solicitud de modificación catastral a nombre de una empresa desconocida. Era la confirmación de que ya habían dado los primeros pasos prácticos. La prisa de ellos me dio aún más razón para acelerar mis propios movimientos. En los días que precedieron a la exposición, actué con calma de vino frío. Aparecía en la feria como siempre había hecho, saludaba a vecinos, llevaba a mi hijo al parque, fingía normalidad. Era una máscara controlada para que el impacto de la verdad fuera más eficaz. Paralelamente, acordé con un vecino de confianza, un señor respetado en el barrio, que entregaría una carta pública escrita por mí justo antes de la apertura de los puestos. Una carta seca, objetiva, invitando a quien quisiera a ver las pruebas y decidir por sí mismo. Nada de insultos, nada de victimización dramática, solo una invitación a la lectura de los hechos. Día D. El mural quedó listo. Paneles con fotos grandes, transcripciones legibles, recibos escaneados. El detective se posicionó discretamente, listo para documentar la reacción y testificar cualquier intento de agresión o desmentido. Mi abogada estaba a una llamada de distancia. El cuadro legal y logístico estaba cerrado. En el momento en que la pareja apareció en la plaza, sus rostros estaban pintados de normalidad. Mi marido aún creía que podría cerrar los ojos a la realidad. Fue entonces cuando la ciudad comenzó a mirar. Uno a uno, las personas se acercaron, leyeron, susurraron, y la verdad comenzó a materializarse ante ellos. No hubo gritos de mi parte. Entregué mi carta al vecino, que leyó en voz alta frases cortas y directas sobre las pruebas y sobre los pasos legales que ya habían sido activados. Dejé que fueran los hechos los que desmontaran la farsa. La vergüenza hizo el resto. Miradas, distanciamiento social, la sensación de estar desnudo en la plaza pública. Pero mi meta no era solo humillar, era proteger. Mientras la comunidad reaccionaba, solicité formalmente al ayuntamiento y a la notaría local que recibieran las copias de los documentos. Así, la exposición pública fue acompañada de registros oficiales para que cualquier intento de arreglo tras bambalinas fuera fácilmente detectado. Quise que todo quedara documentado, de forma que la verdad perdurara mucho más allá del bullicio del día. En las secuelas, percibí algo profundo. La venganza, cuando no es salvaje, puede convertirse en catalizadora de cambio. La exposición abrió puertas para que otros detalles fueran investigados. Proveedores que notaron pagos extraños, empleados que recordaron conversaciones sospechosas. La ciudad, antes ajena, pasó a mirar con atención. Y no necesité ensuciarme las manos con nada ilegal. Simplemente coloqué la verdad en el lugar correcto, público y documentado. Y en el silencio que vino después de la tormenta, cuando las personas se dispersaron y recogí los papeles, supe que había elegido el camino más difícil, pero también el más justo. La humillación de ellos fue consecuencia de la elección que hicieron. Mi victoria, si había una, sería mantener la integridad del legado que me había sido confiado y reconstruir, con dignidad, lo que casi había sido robado. El sábado amaneció con un sol tímido, como si el propio cielo supiera que aquel día no sería como los otros. La feria del pueblo estaba llena. Olor a pan recién hecho, frutas coloridas expuestas en los puestos, niños corriendo entre las tiendas. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Estaba lista. El mural con las pruebas ya estaba montado discretamente en una esquina estratégica de la plaza. Fotos ampliadas, recibos legibles, transcripciones de audios impresas en letras grandes. El vecino de confianza sostenía la carta que había escrito, esperando solo el momento adecuado para entregarla. El detective observaba desde lejos, cámara en mano, registrando cada detalle. Y entonces aparecieron. Mi marido y la amante, caminando uno al lado del otro, sonriendo como si el mundo les perteneciera. Él ajustaba su camisa con la misma pose de siempre. Ella, con la risa suelta, exhibía un aire de quien nunca imaginó que podría ser descubierta. Para quien miraba desde fuera, parecían una pareja común, despreocupada. Pero el destino estaba a punto de arrancarles esa máscara. En el instante en que pasaron cerca del mural, un grupo de vecinos comenzó a cuchichear. Uno de ellos señaló la foto destacada,
mostrando a mi marido de la mano con ella en la puerta de un hotel. El murmullo creció, y pronto más personas se aglomeraron alrededor. Fue entonces cuando el vecino leyó mi carta en voz alta. Estas son pruebas registradas en notaría. En ellas están fechas, recibos, audios y testimonios que revelan la traición y el intento de fraude contra mi familia. No es un chisme, es la verdad, y todos tienen derecho a verla. El impacto fue inmediato. La plaza, que antes era ruidosa, se sumergió en un silencio pesado, roto solo por los susurros de incredulidad. Móviles se alzaron, flashes dispararon. La verdad se esparcía ante los ojos de todos. Mi marido quedó inmóvil, los ojos desorbitados, intentando articular palabras que no venían. La amante, nerviosa, trató de esconder el rostro detrás del bolso, pero ya era tarde. El público los reconocía, los señalaba, murmuraba sus nombres. El tribunal social había sido instalado, y el veredicto no tardaría. Una señora, conocida por todos en el vecindario, habló con voz firme. Yo los vi juntos el otro día. Pensé que era coincidencia. Ahora veo que era verdad. Ese comentario incendió al público. Lo que antes era duda, se convirtió en certeza colectiva. De repente, un pequeño tumulto se formó. Las personas comenzaron a discutir entre sí, algunas riendo nerviosamente, otras indignadas. El ruido creció, y pronto la confusión llamó la atención de quienes pasaban por la calle. Más curiosos se unieron, transformando el momento en un espectáculo imposible de ignorar. El sonido de una sirena resonó a lo lejos, no por violencia, sino porque alguien, asustado por la aglomeración, había llamado a los bomberos. Cuando el vehículo se acercó, el escenario ganó contornos aún más oficiales. Los bomberos bajaron, abrieron camino entre la multitud y preguntaron qué estaba sucediendo. Y allí estaba mi hijo, entre ellos, vistiendo el uniforme, con semblante serio. Se acercó sin entender de inmediato, pero bastó mirar el mural para que su expresión cambiara. Reconoció a su padre, reconoció a la mujer, reconoció la vergüenza. Su rostro, antes firme, se desmoronó en silencio. Mi marido intentó justificarse, la voz temblorosa. Esto no es verdad. Es un montaje, es una trampa. Pero nadie creyó, no ante las pruebas impresas, las fotos claras, los audios transcritos. Cada intento de defensa era ahogado por los murmullos de la multitud, por las miradas acusadoras, por las pruebas evidentes. El clímax estaba completo. El hombre que durante años fue visto como marido ejemplar, comerciante honesto, padre de familia, ahora era expuesto en la plaza pública como traidor y conspirador. Y la amante, antes confiada, ahora temblaba bajo el peso de las miradas. Los bomberos, tras percibir que no había peligro físico, retrocedieron, pero su presencia ya había sellado el momento. Había testigos oficiales, había autoridad en el lugar. La vergüenza ya no podría ser borrada. Y yo, de pie, observaba todo con el corazón acelerado. No necesité gritar, no necesité empujar, no necesité rebajarme. Simplemente dejé que la verdad hablara. Y la verdad, aquel día, habló más alto que cualquier mentira podría sostener. La plaza hervía como un hormiguero revuelto. El mural aún estaba allí, imponente, rodeado por personas que comentaban cada detalle en voz alta, como si la traición fuera un espectáculo inevitable de presenciar. Mi marido intentaba encoger los hombros, pero era demasiado tarde. Todos los ojos estaban sobre él. La amante, nerviosa, mantenía la cabeza baja, apretando el bolso contra el pecho, como si pudiera esconderse detrás de un pedazo de tela. Y entonces, uno de los vecinos, en voz firme, gritó: «Yo sí te vi. Os vi a los dos saliendo del hotel en la carretera». Las palabras resonaron, extendiéndose como pólvora. Los cuchicheos se transformaron en acusaciones abiertas, y pronto varias voces se levantaron confirmando encuentros, miradas sospechosas, conversaciones susurradas que, hasta entonces, habían sido ignoradas. Lo que antes era duda se convirtió en certeza colectiva. Mi hijo, aún con el uniforme de bombero, caminó hasta el mural. La multitud abrió espacio, silenciosa, como si supiera que aquel momento sería decisivo. Se detuvo frente a las fotos, leyó las leyendas, analizó los recibos. Su silencio dolió más que cualquier palabra. Cuando finalmente levantó la mirada, enfrentó a su padre.
Había en sus ojos una mezcla de incredulidad y desesperación. «Papá, ¿es verdad?», preguntó, con la voz entrecortada. Mi marido intentó hablar, pero la voz no salió. Solo balbuceó frases inconexas. «No es, no parece, es mentira». Pero ante las pruebas, ante las miradas, no había espacio para excusas. La amante, acorralada, intentó alejarse, pero fue rodeada por susurros y móviles levantados. Algunos la filmaban sin pudor, otros solo comentaban: «Siempre fue una falsa. Fingió ser amiga de la familia todo este tiempo». ¡Qué vergüenza! Mi hijo respiró profundo y, en un gesto de valentía, habló alto para que todos oyeran. Yo estaba de servicio aquel día. Os vi con mis propios ojos entrar en aquel lugar. El silencio que siguió fue sepulcral. Su palabra, limpia y honesta, selló cualquier duda que pudiera quedar. Mi marido, pálido, perdió las fuerzas. Intentó agarrar el brazo de su hijo, pero fue rechazado. El gesto, simple y seco, dolió más que cualquier bofetada. La plaza entera fue testigo. El vínculo entre padre e hijo se rompía allí, delante de todos. La policía, llamada por el tumulto, llegó poco después. 2 agentes se acercaron, pidieron calma, recogieron testimonios rápidos. No había crimen inmediato, pero había escándalo suficiente para ser registrado en un informe. Uno de los policías, al ojear las pruebas, sacudió la cabeza en silencio, no como autoridad, sino como ciudadano impactado. Una mujer del vecindario, conocida por su lengua afilada, alzó la voz. «Este hombre no engañó solo a su esposa, nos engañó a todos». El comentario encendió murmullos de acuerdo. Lo que antes era solo una tragedia doméstica, ahora se convertía en una vergüenza pública, un escándalo colectivo. Mi marido, intentando recuperar la compostura, ensayó un discurso. «No entendéis. Esto es una trampa suya. Es envidia». Pero antes de que pudiera terminar, alguien levantó el móvil mostrando uno de los videos del detective, imágenes de él y la amante caminando de la mano, entrando en un hotel. La multitud estalló en comentarios indignados. Él, derrotado, bajó la cabeza. La escena terminó con él siendo escoltado por la policía hasta la salida de la plaza, no porque hubiera cometido un delito allí, sino porque el tumulto se había vuelto incontrolable. La amante lo siguió, llorando, y la multitud, como un tribunal sin jueces, los condenó con miradas, murmullos y risas de escarnio. Y yo, de pie, junto al mural, sentía el corazón pesar y aliviarse al mismo tiempo. No necesité levantar la voz, no necesité inventar nada, simplemente dejé la verdad expuesta. Y aquel día, ante todos, la máscara cayó de una vez por todas. Después de aquel día en la plaza, nada volvió a ser como antes. El escándalo resonó por todo el pueblo, extendiéndose como fuego en paja seca. En pocas horas, videos del mural, audios y fotos ya circulaban en los grupos de mensajes. Lo que era secreto se transformó en asunto público, y mi marido dejó de ser solo el traidor, para convertirse también en el hombre que intentó robar a su propia esposa. La presión fue tanta que acabó sintiéndose mal aquella misma noche. Llevado al hospital, quedó en una sala de observación, pero allí tampoco encontró refugio. Médicos y enfermeros susurraban, miradas discretas se cruzaban. El caso ya era conocido, y no había silencio capaz de esconder lo que todo el mundo comentaba. La amante, a su lado, intentaba consolarlo, pero su presencia solo aumentaba la humillación. Era como exhibir, en público, la herida abierta que intentaba negar. Una enfermera, al entregar un vaso de agua, murmuró a otra: «¿Cómo puede alguien tener el valor de traicionar a su propia familia y además intentar llevarse lo que no es suyo?» Él oyó, y la expresión en su rostro mostraba que, por primera vez, sentía el peso real de sus elecciones. Mientras él languidecía en excusas y vergüenza, yo me fortalecía. Con mi abogada al lado, presenté la solicitud de divorcio con todas las pruebas adjuntas: mensajes, recibos, audios, fotos, transcripciones. No había lagunas. El juez, al analizar el proceso, fue directo. Reconoció el intento de fraude patrimonial y garantizó medidas protectoras para que ni la panadería, ni la casa, ni los bienes de la familia fueran tocados. Mi marido perdió más que el matrimonio. Perdió la confianza de su hijo, que no quiso escucharlo más. Perdió el respeto del pueblo, que ahora lo veía como ejemplo de vergüenza. Perdió a la amante,
ante la exposición pública y la ruina financiera, desapareció como humo al viento. ¿Y yo? Yo permanecí, firme, entera, reconstruyendo mi vida poco a poco. Las mañanas en la panadería, antes tan pesadas, volvieron a tener olor a esperanza. El pan caliente saliendo del horno parecía decir: sobreviviste. La mirada de los clientes, muchos de ellos llenos de empatía, me recordaba que el dolor puede transformarse en fuerza cuando no nos dejamos abatir. Mi hijo se convirtió en mi mayor compañero. Trabajamos lado a lado, reímos cuando podíamos, lloramos cuando era inevitable, pero sobre todo nos apoyamos. La herida abierta por la traición fue profunda, pero la unión entre madre e hijo fue el bálsamo que nos curó. Un domingo, al pasar por la misma plaza donde todo había ocurrido, oí a dos vecinas comentar: ella transformó la humillación en valentía. No fue ella quien perdió, fue él. Sonreí discretamente. No necesitaba nada más. Hoy, al contar esta historia, no cargo con vergüenza, cargo con aprendizaje. Descubrí que la mayor fuerza de una mujer surge cuando intentan arrancarle todo lo que tiene de más sagrado: su dignidad, su familia, su historia. No solo sobreviví a la traición, renací. Y si me has acompañado hasta aquí, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque aquí siempre encontrarás historias de vida, valentía y superación. Y ahora, haz clic en uno de los 2 videos que están apareciendo en pantalla. Estoy segura de que te engancharás hasta el final.